El trauma psicológico que sufren los rehenes tras vivir años en aislamiento y cautiverio por largos periodos es muy fuerte. La reintegración social y familiar requiere un apoyo especializado para sanar las heridas que deja esta tan terrible experiencia. Vamos a conocer este punto de vista y para conocer esas secuelas emocionales que pudieran enfrentar ahora no solamente los sobrevivientes, sino también los familiares y cómo superarlas, vamos a conectarnos con la doctora Edith Siro, psicóloga clínica. Doctora, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación y wow, qué día histórico, estoy súper movida con todo esto que está pasando. Un día definitivamente, doctora, histórico. Fueron 738 días de cautiverio para esos 20 rehenes que hoy pueden abrazar a sus familiares y nos preguntamos precisamente qué es lo que sucede en el cuerpo, en nuestra mente, después de haber estado secuestrado durante más de 700 días, doctora. Sí, bueno, te puedo contar un poco la teoría porque no he estado trabajando directamente con los rehenes, estoy trabajando con los soldados y con sobrevivientes, pero no directamente con los rehenes. Sin embargo, la transición de estar en cautiverio a estar al aire libre es bastante grande, es shocking, todo lo que tiene que ver con la segregación de dopamina, serotonina, norepinefrina, donde el cuerpo tiene que reajustarse a la luz, se tiene que reajustar a las sensaciones en el cuerpo, se tiene que reajustar a muchísimas cosas y desde el punto de vista emocional hace una gran diferencia estar sin contacto físico, sin interacción, sin recibir abrazos o ver otras personas, a de repente estar abierto a eso. Puede ser muy abrumador al principio y bastante difícil porque el cuerpo se acostumbra a estar en modo supervivencia, a estar completamente en fight or flight, que quiere decir o huyo o me peleo o me congelo y salir de ahí es bien difícil. A raíz también de ese aislamiento que estás explicando, ¿de qué manera puede afectar su comportamiento y sus emociones al tratar de reintegrarse con los demás? Porque uno se imaginaría, pues te estás reencontrando con tu familia, todo estará bien, pero no es necesariamente el caso, porque hay numerosos traumas. Sí, por supuesto. Ya hemos visto de otros rehenes que han venido saliendo a lo largo de estos 2 años. Una de las cosas, por ejemplo, que les cuesta muchísimo es confiar en el otro, en quien sea, ya sea familia, ya sea amigos, abrirse a la posibilidad de empezar a expresar lo que quieren, lo que desean. Una de las cosas que vimos también es no pueden expresar sus necesidades claramente. O sea, si tienen hambre, si tienen frío, si tienen sueño, es difícil darse el permiso para hablar de estas cosas. Otro de los temas importantísimos es que hubo varios rehenes, por ejemplo, que salieron y hablaban en voz muy bajita porque se acostumbraron a hablar así para estar protegidos y para que nadie los escuche, y les tomó meses poder volver a tomar su voz otra vez. Entonces, encontrar un lugar en la sociedad, así como cuando la gente sale de la cárcel después de muchos años, buscar otra vez un lugar en la sociedad, en reencontrarse con relaciones, aunque quieran, aunque sean cariñosas, amorosas, es una transición que es bien difícil de hacer, toma tiempo, eso no pasa de la noche a la mañana, es un reajuste para las familias también. Aquí hay mucho el tema de estrés postraumático que se tiene que tratar. Aquí hay muchos profesionales ahora mismo que he estado leyendo en Israel y en otras partes del mundo, entrenados y recibiendo para tratar específicamente PTSD, estrés postraumático, porque tiene que ser algo progresivo, poco a poco, y es como una exposición lenta a otra vez las estimulaciones y lo normal dentro de la sociedad. Doctora, a mí me gustaría hacerle dos preguntas en una, porque me surge, ¿no? Dentro de todo este proceso que están enfrentando estos 20 rehenes, ¿qué crees que es más duro de superar? ¿Ser testigo de un ataque terrorista tan tremendo, tan bárbaro, como hemos podido ver en las imágenes, que fueron testigos y que definitivamente vivieron en primera persona, o el haber estado más de 2 años en cautiverio? Si usted fuera uno de esos psicólogos que va a tratar a estos rehenes, ¿por dónde se empieza a tratar una persona así? Muy buena pregunta y fíjate, en este momento la diferencia entre ser testigo del ataque terrorista o estar de rehén se ha combinado en una sola larga experiencia de trauma complejo. Entonces lo trataría como un trauma complejo desde el principio. ¿Qué quiere decir eso? Que no es un evento específico que pasa en un momento particular, sino que es una situación crónica, ¿verdad? Que está pasando a lo largo del tiempo y que son ya capas de trauma que
se han ido viviendo poco a poco. Borja, te puedo decir algo con muchísima tristeza, esto toma años recuperarse de esto, no solamente años para la persona, sino yo como desde el punto de vista familiar y sistémico te puedo decir lo que las familias, lo que han vivido estos años y las generaciones que vienen de estas personas que han vivido esto también son afectadas porque a nivel de ADN, esto es una información que se registra en el cuerpo y el cuerpo la va cargando a lo largo de todo este tiempo. Entonces te digo que es un trabajo largo y arduo para volver a recuperar la sanidad y volver a recuperar la estabilidad. Por eso es que es tan importante la paz, porque una de estas cosas afecta no solamente en el presente, sino que afecta a lo largo de muchos años por muchas generaciones. Increíble, sí, años y años de terapia y de apoyo. Ahora, ¿qué pueden hacer los familiares? Le doy un ejemplo. Aquí, como parte de este grupo, hay esposos, hay hermanos, hay hijos. Y ahora, de alguna manera, también afecta la dinámica entre sus parejas o sus padres. ¿De qué manera pueden los seres queridos entonces apoyarlos? Porque ellos también van a tener que, quizás, pienso yo, ser parte de esa terapia para saber cómo tratarlos. Totalmente. Fíjate que una de las cosas importantes es entrenar y educar a los familiares de cómo recibir y cómo adaptarse a esta transición. Muchas veces las personas que pasan largos años de trauma, el reajuste es tan difícil que hemos llegado al extremo de que las personas se suicidan. Desafortunadamente, eso es una de las consecuencias que hemos visto que ha pasado no solamente en Israel en estos 2 años, sino otros con nuestros veteranos de guerra aquí en Estados Unidos también. Entonces, que la familia sepa cuáles son estos pasos para transitar el trauma, para entender cuáles son las exigencias, cuáles son las demandas, cuáles son las limitaciones a nivel emocional y psicológico, tiene que ser importante. Y esto es un trabajo no solamente de familia, sino de comunidad. Entonces, considerar a la comunidad, entrenar a la comunidad, informarnos, saber de cómo se maneja eso, es fundamental para que la reincisión y el reajuste de estos individuos dentro de la sociedad sea exitoso. Y también definitivamente me gustaría tocar otro punto que creo que es fundamental y que no debemos olvidar, porque el pasado sábado precisamente se quitaba la vida a un sobreviviente de este Exacto. ataque terrorista que fue testigo de cómo asesinaban a su novia. Dice que el dolor era tan grande que no pudo más. Me imagino que, claro, es ponerse en sus zapatos, ¿no? Tuvo que ser terrible, no solamente ser testigo, sino también ver cómo masacraban a una persona a la que amas. Sí. ¿Qué crees que falló ahí? ¿Pudo haberse solucionado, arreglado quizá este problema de ansiedad, de salud mental que tuvo y que acarreó durante todo este tiempo, doctora? Es que va, Borja, va más allá de la ansiedad. Fíjate, hay dos cosas que pasan en estas situaciones. Uno es el sentimiento de culpa, el survivor's guilt que tienen todas estas personas, donde están diciendo por qué yo sí y la otra persona no, porque fui yo la que pudo vivir y mi hermano, mi amigo, mi novia, mi hijo, no ha podido sobrevivir. Y esa culpabilidad es Mm. muy pesada. Y la otra parte de todo esto es que las imágenes se graban en el cerebro de una manera que se repiten constantemente. Entonces, más allá de que ya el evento sucedió, nuestro cerebro repite como flashbacks y como una especie de oleaje de memorias que vienen constantemente, aunque estés desconectado emocionalmente, esas imágenes se quedan y hay como que reorganizar el cerebro y las conexiones neuronales para que eso no siga sucediendo. Entonces, créeme, es todo un entrenamiento psicológico, emocional y neurológico para reajustar a las personas a poder vivir sin estas imágenes tan traumáticas y estas experiencias tan extremas, porque son extremas realmente, ¿no? O sea, son muy difíciles de entender para cualquier ser humano si no lo has vivido. Son muchas fases y también, como bien dijiste, años para poder enfrentar esta situación. Pues un día histórico y de mucha celebración, pero al mismo tiempo queda mucho trabajo por hacer por delante. Doctora Sí, Edith de verdad Shiro, que sí, De adelante. verdad que lo que quiero es decir que ojalá que con todo esto aprendamos de la paz, porque esto sucede para aprender, como digo en mi libro del inesperado regalo del trauma, aprender del trauma, que tengamos regalos para que haya paz, para que haya entendimiento, y creo que es lo más importante, que los seres humanos conectemos con la humanidad. Que sea para bien, a pesar de las diferencias, poder encontrar un punto en común y unirnos de esa manera. Doctora Shiro, psicóloga clínica, gracias como siempre por su tiempo y consejos. Buen día. Muchísimas gracias. Hacemos